Lo primero, como siempre, agradecer a ITCL la oportunidad que le da a Leren a poder al menos moderar este taller, también a la Junta de Castilla y León, a la Dirección General de Urbanismo, pues la oportunidad que nos ha dado también de poder participar en esto. ¿Han leído esto? La transformación, el taller la transformación de las ciudades para tener en el centro de las políticas urbanísticas a las personas que las habitan, obligan a redefinir los criterios de actuación en el planteamiento urbano y a elaborar modelos teóricos que posibiliten la resiliencia de su población. ¿Quieren que se lo lea otra vez? La primera vez que me lo dieron tuve que leerlo 3 veces. Claro, yo no tengo el nivel de un arquitecto, pero por lo menos lo intenté y más o menos lo medio mal entendí. Faltan varias cosas. Falta el concepto de integral, falta el concepto de sostenible, falta el concepto de renovables y falta el de ellos y ellas, que cualquier cosa moderna hay que decirla permanentemente. ¿De qué va esto? Pues de 3 cosas muy sencillitas. Agustín nos va a hablar de la evolución de las ciudades. Antes le preguntaba yo, oye, ¿tú qué piensas? ¿Es más fuerte un Tyrannosaurus Rex o un Celacanto? ¿Quién sobrevivió? Sobrevivió el Celacanto. Después Juan Luis, en todo taller hay alguien que tiene que dar la cara por la administración. Y le ha tocado a Juan Luis. En el fondo está bien, porque en el fondo dices, oye, os pagamos el sueldo para algo, por lo menos decirnos qué vais a hacer. Y Juan Luis le ha tocado dar la cara por la administración. Por la parte de Fernando es otra cosa, es muy interesante. En el Antiguo Egipto había en un determinado punto de Luxor, creo, un pequeño agujero, un pequeño pozo. La gente no sabía para qué, pero tenía una serie de rayas. La cosa era que cuando venía la crecida del Nilo, según en un momento determinado del año, que el agua llegara a una raya u otra significaba que iban a tener mala o buena cosecha, que iban a pasar hambre o que iban a tener excedentes para el año que viene. Él va a hacer, ese pozo es un modelo matemático con el cual entendemos las cosas. Y tú estás haciendo modelos matemáticos que entiendan entender energéticamente cómo funciona. Vamos a empezar, como antes decíamos, por Agustín. Doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y es profesor titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Politécnica de Madrid. El concepto de resiliencia, que en el fondo, como les digo, es cómo se define la evolución, en qué términos, pero cómo se define no de las especies, sino de las ciudades. Bueno, yo creo que no voy a hablar exactamente de eso. Bueno, yo creo que, aunque podría hacerse una interpretación sobre ello, el tema principal en los últimos meses o años está surgiendo el tema de la vulnerabilidad. ¿Esto funcionaría? Ay, ¿no? Está apareciendo el tema de resiliencia y es un tema que a mí me parece interesante asociarlo, contraponerlo o adecuarlo al término de vulnerabilidad. En realidad, estos días, cuando estamos hablando de barrios y de intervenciones de rehabilitación urbana, lo que estamos haciendo es hablar de determinar espacios que se caracterizan por su vulnerabilidad, por sus carencias, por sus defectos. Está surgiendo una nueva conceptualización, que es el concepto de resiliencia, que no sé muy bien si mi interpretación es la que otra gente comparte, pero es la que yo, en un debate más amplio en el que indudablemente vamos a tener que empezar a hablar de resiliencia, o ya estamos hablando de resiliencia, que es lo que tenemos que hacer. Hasta ahora, desde un punto de vista, digamos, histórico, el término resiliencia pues, venía asociado, aunque tiene una interpretación más compleja desde el punto de vista de la mecánica de los medios continuos, realmente nosotros, los que nos estudiaban en otros años, era esa capacidad que tiene un material después de un esfuerzo de volver a la posición original. Estiras una goma
y vuelve a la posición original. Doblas una barra y vuelve a la posición original. Eso era más o menos, es la definición clásica o la que tenemos. La de vulnerable, sin embargo, es la de quién puede ser herido o recibir una lesión física o moral. O sea que hasta ahora hemos analizado los barrios, las estructuras, por su vulnerabilidad. Y aunque indudablemente nuestra práctica profesional de los urbanistas y los arquitectos incluía una reflexión sobre otra variable, de alguna manera no la habíamos dado nombre o no la habíamos establecido. ¿Por qué el término resiliencia se va abriendo paso y aparece incluido en el urbanismo? Bueno, en realidad va ocupando tiene origen, como hemos dicho, en la física, ¿no? De los físicos pasó a los psicólogos. Los psicólogos cogieron y hicieron una interpretación, yo entiendo que poética, no tiene nada que ver con la terminología física, porque en realidad dicen, bueno, pues una persona después de un trauma vuelve a ser operativo. No nos dicen en qué condición, si en la condición anterior o no, si con pastillas o sin pastillas, ¿no? La resiliencia es la capacidad de un individuo de volver a ser operativo o estar funcionando en la sociedad después de un trauma. Insisto que poco nos dice, ¿no? Digamos, lo que nos dice es que puede, no en la situación original. De ahí fue exportándose el término y lo primero apareció fue lo que ustedes habrán estudiado en algunos casos, el término resiliencia en el tema de la geografía, sobre todo en el tema de riesgos ambientales. Es la capacidad de una estructura urbana, una estructura humana, de reponerse a una catástrofe, una inundación, un maremoto, un terremoto, una erupción volcánica, cualquier fenómeno. Entonces, la capacidad que tiene esa sociedad o parte de esa sociedad, los elementos fundamentales de esa sociedad, de volver a ser útiles, ¿no? Como vemos, es una definición también que no atañe a la totalidad del sistema, sino simplemente a la operatividad de las líneas de vida del sistema, o de algunas de ellas, ¿no? Hemos visto cómo eso no se produce. De ahí pasó la sociología. La sociología lo importa de una manera un poco más compleja, porque la sociología ya no habla solamente de la productividad, de los elementos que trabajan, sino de la posibilidad de la sociedad de reincorporarse o de soportar un trauma. Ahí se amplía más y se va acercando más a una idea que a nosotros nos puede interesar. Sobre todo porque la sociología ni pretende ni establece la posibilidad de volver al estado original, sino de volver a un estado nuevo. Y, naturalmente, como la sociología tiene un fin optimista, un estado mejor que el anterior. En algo ahí nos pareceremos los urbanistas y el planeamiento urbano y territorial. En realidad, el planeamiento urbano y el urbanismo incorpora esa idea de resiliencia, que es la capacidad de una ciudad, de un espacio urbano, de reponerse a una transformación radical que pone en peligro una de sus líneas de supervivencia y de superponerse a ella y hacerlo de una manera mejor de la que estaba, ¿no? Esa sería un poco esa visión optimista que compartimos los urbanistas con los sociólogos. ¿Qué ocurre? Hasta ahora la resiliencia había aparecido, como he dicho antes, como frente a los desastres. De hecho, así aparecía en la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de ONU, aprobada en 2010-2011, que habla pues esa capacidad de una sociedad de ser capaz de adaptarse para después de que exista un trauma. Y también, en el caso español, la Ley General de Cambio Climático determina la capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse y soportar los efectos derivados del cambio climático. O sea que realmente ahí empezamos a ver que existen tendencias optimistas o tendencias no optimistas, simplemente funcionales, ¿no? ¿En qué grado te reincorporas tú? ¿En qué grado, o sea, la estructura funcional? Haití sigue funcionando después de su terremoto, pero funciona de una manera muy degradada o muy inferior en calidad de vida de la que era antes del terremoto. Pero sigue funcionando. Las líneas de vida se soportan. Ahí va a aparecer un tema, es dónde ponemos el indicador de calidad de la resiliencia que ha salido hoy. ¿Qué ocurre? Pues en un momento determinado el salto da un salto radical.
El salto radical se da en 2015, cuando Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Por cierto, yo creo que es la primera sesión en los últimos meses en la que no están aquí los 17 ODS en colores, ¿no? Es la primera vez que aparezca una reunión en la que no están. No sé si ha sido un olvido motivado o no han llegado a tiempo las pancartas con los ODS o todavía no formaba parte de la reflexión global. No sé si habrán dado ustedes cuenta que incluso nuestro presidente de gobierno, cuando habla, las pantallas que hay detrás de él tienen la Agenda 2030 y los 17 colores de los ODS. Y los ministros llevan todos el pin de los ODS y por lo menos en Madrid no hay acto en el que la gente no presente los ODS. Es un tema importante porque, insisto, tampoco se ha hablado aquí, pero todas las grandes empresas, entidades financieras, económicas del país han adoptado la estrategia de los ODS de una manera o de otra y la incorporan. Bueno, pues en el ODS, de los 17 ODS, el ODS 11, dice lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Aquí surge también uno de los problemas que vamos a tener con este concepto es que a veces aparece como un concepto inclusivo de los demás y otra vez aparece un concepto en paralelo como los demás. O sea, que supone que resiliente es una categoría nueva que sumar a la inclusión, a la seguridad y a la sostenibilidad, ¿no? Por lo menos en la redacción que conocemos. Bien, hay que decir que las redacciones de los documentos de Naciones Unidas no se caracterizan por su valor ni poético ni literario, sino que son el conjunto de acuerdos, tachaduras, enmiendas, pues de los países que componen esa estructura, de los múltiples traductores a los distintos idiomas. Pero, aunque aparece el concepto de resiliencia, no aparece de una manera paralela. Un año después, en 2016, se aprueba en Quito, en Hábitat 3, la nueva Agenda Urbana. Les recuerdo que Naciones Unidas ha celebrado tres reuniones de Hábitat. La primera celebró en el año 76 en Vancouver, la segunda en el año 96 en Estambul y la tercera en Quito en el año 2016. En cada una de ellas ha ido transformando su visión sobre cómo intervenir en la ciudad. Primero, la de Vancouver era el derecho a la vivienda, era vivienda, básicamente, ¿no? El derecho al alojamiento. La de Estambul crea ya un concepto que es una declaración que incluye no solo la vivienda, sino el entorno de esa vivienda. Podríamos decir el barrio. Lo que es curioso es que la nueva agenda urbana sustituye cualquier relación con respecto a la vivienda e incorpora totalmente la ciudad. Lo que hace la nueva agenda urbana es hablar exclusivamente de ciudades. Se señaló allí, en los foros paralelos yo estuve en Quito, en los foros paralelos que se celebraron, tanto el contra Hábitat que hubo en Flaxo, como uno más radical que hubo en la universidad, que había desaparecido el territorio y que solo quedaba lo urbano, lo cual para muchos, incluso de los viviendistas que ahí estaban y que habían estado en los dos anteriores, era una pérdida. Entonces la determinación, de nuevo, habla de asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles. Aquí vemos que se han incluido unas cuantas categorías más a la ciudad y que resiliencia sigue siendo un concepto de alguna mente subsidiario. En cualquier caso, de repente aparece la frase que dice la resiliencia es una decisión y decir, bueno, ahí van a hablar de, aunque no se quiso aprobar el derecho a la ciudad, dice que hacen notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como el derecho a la ciudad. Esa construcción heredada del Henri Lefebvre y que ha ido evolucionando y que, bueno, pues ahora empieza de nuevo a nutrir parte de la reflexión urbana, las luchas urbanas, ese concepto del derecho a la ciudad. Por lo tanto, parece que esa resiliencia se incorpora junto con el derecho a la ciudad y debería ser una dimensión necesaria, por lo menos junto a las otras. ¿Qué nos aporta? La pregunta es,
es un concepto superador, integrador de los conceptos de vulnerabilidad urbana y sostenibilidad ecológica. ¿Es superador o integrador? ¿O qué ocurre? Nosotros hemos apostado por que sea un elemento que los una, porque puede haber otra análisis o adaptación, que es la capacidad de adaptación a una crisis que significa que abandonamos el proyecto de transformación por el de acomodo al entorno en el que nos marcan los límites críticos que no se deberían superar. O sea, hay dos visiones. Una, como un concepto superador que va acompañado del derecho a la ciudad, y otra, esa capacidad o esa adaptación a la crisis en una posición de supervivencia, pero no de mejora de las condiciones de vida o de la calidad de vida o del concepto del derecho a la ciudad. Por tanto, nosotros pensamos que debería ser una posibilidad de reflexionar sobre esos límites y oportunidades que se impone la incorporación para la construcción de una sociedad sostenible e igualitaria en la que sí se garantice el derecho a la ciudad o al territorio. Por tanto, creemos que lo que sería útil la utilización del término resiliencia es considerarlo un término superador o ampliador. Bueno, voy a saltarme un poco. Bueno, realmente Begoña sugiere que resiliencia y vulnerabilidad son los polos opuestos de un mismo eje. ¿En qué momento? Una de las cosas nosotros siempre hemos empezado a hablar cuando tenemos el eje por ejemplo, el eje de la calidad de la vivienda. Hay un punto en el que decimos, a partir de aquí es vulnerable. Es como la línea de la pobreza. Hay una definición, la línea de la pobreza, el 60% de los ingresos por debajo de la mediana. No vamos a entrar si nos parece bien o regular, pero no tenemos ningún indicador que nos diga cuándo algo pasa a estar más allá, pasa a ser resiliente, pasa a tener capacidad de supervivencia. ¿Un euro más que el 60% de la línea de la mediana es resiliente? Parece que no. Porque en realidad el concepto de vulnerabilidad es un concepto que estamos aplicando normalmente mal. Porque cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de a partir de qué punto algo está fuera. No está integrado, está fuera del sistema, ¿no? El concepto de vulnerabilidad está entre lo integrado y lo que está excluido, la exclusión. Tenemos un concepto de vulnerabilidad que empieza en la exclusión, pero no tenemos un punto en el que digamos que algo ya no está vulnerable, que tiene capacidad de resistencia. No sé si veis un poco la línea conceptual. Estamos haciendo análisis que incluyen solo el punto en el que algo es o está excluido o es vulnerable, pero nunca cuando tiene capacidad de resistencia uno de esos indicadores. O si la suma de los indicadores, o no suma, en la interacción de indicadores permite estar mejor o peor. Nos harían falta entonces esa definición de indicadores para trabajar con ello. Fijaros que tenemos hasta ahora una definición de desarrollo sostenible que, aunque muchos de nosotros hemos criticado por considerarla un oxímoron, desarrollo y sostenible, pues algo no puede desarrollarse indefinidamente, ¿no? Es un oxímoron, como muchas veces ya señalaba desde el principio el profesor Naredo. El desarrollo sostenible lo hemos convertido en una cosa utilitaria para hablar de equilibrios parciales en los sistemas. Lo hemos conducido a la monetización del consumo de recursos como factor de equilibrio. Hemos dicho que hemos convertido el consumo, no hemos puesto límites más que a través de la monetización. Hemos fragmentado en políticas sectoriales diferentes sin articularlas y luego, con perdón de los compañeros anteriores, la fe en la tecnología como solución. A alguien le preguntaban si podía haber sociedades sostenibles sin tecnología. Pues anda que no había sociedades sostenibles que estaban alteradas en su territorio cuando no había ni siquiera bomba de vapor, ¿no? Eso sí que eran sostenibles, ¿no? Desde un punto de vista ecológico o ambiental. Otra cosa es que entendamos como sostenibles otras cosas que van más allá de la relación con el territorio o la capacidad de interferir en ese territorio. Sin embargo, proponemos utilizar la resiliencia como motor de la transición porque a través de ella vamos a integrar distintas dimensiones porque tenemos que liderar
lidiar con un mundo en riesgo de desequilibrio constante. Tenemos que construir estructuras adaptadas a los ciclos naturales, no tanto por su capacidad de resistir los ataques, sino por su capacidad de navegar sobre ellos como el surfista en una ola. No nos podemos oponer a las lluvias, no nos podemos oponer a las inundaciones. Tenemos que conducirlas, hacerlas menos agresivas. No podemos evitar el cambio climático. Tenemos que conseguir acomodarnos de alguna manera fructífera en un grado superior de situación. Y lo que es importante es que la resiliencia no es un concepto del aquí y ahora. Tiene que incorporar necesariamente la reflexión sobre la evolución de esos cambios, los escenarios a los que nos vamos a enfrentar. O sea que los indicadores de resiliencia son dinámicos y son diacrónicos y sobre todo tienen que tener escenarios de futuro para poder reflexionar sobre ella. Una ciudad será resiliente cuando sea capaz de resistir una serie de modificaciones que se puedan producir en su horizonte. Y por último, la resiliencia nos va a llevar a descartar tecnologías oportunistas, tecnologías que solo resuelven un problema cuando no ven el problema en su totalidad. Sí. Ya sabes. Sí. Por tanto, vamos a hablar de dos cosas. La resiliencia fuerte, igual que hablábamos de sostenibilidad fuerte, pasaríamos a hablar de problemas, a hablar de oportunidades, articulación de dimensiones frente a la crisis ecosocial a la que nos enfrentamos, la inclusión de la línea del tiempo en las acciones, la capacidad social para adaptarse a los cambios sucesivos, el espacio social y relacional, equidad e información y la conciencia de los límites ambientales y respecto a los ciclos naturales. De todo ello hemos hablado estos días. Lo que pasa es que no hemos acabado todavía de situarlo en un esquema, en una articulación conjunta. Todavía, hasta donde yo he oído, hemos hablado de soluciones todavía que tenían un cierto régimen de parcialidad. ¿Qué peligros tiene el concepto? ¿Qué peligros hay? Bueno, pues muchas de vosotras y muchos de vosotros conoceréis ya que la Fundación Rockefeller tiene un análisis de sostenibilidad de las ciudades, que por cierto no se parece ni mucho menos, digo, de resiliencia urbana. Tiene ahí un índice de resiliencia urbana que no se parece ni mucho menos al que yo propongo, ¿no? Entonces, los peligros asociados son la adaptación como resignación a las agresiones y catástrofes cíclicas. Pues si hay que ser más pobre, se será más pobre. O, ¿no? Si no hay dinero para los hospitales porque hay que dedicarlos a no sé qué estructuras que nos van a traer el bien en el futuro, pues nos aguantamos, ¿no? Si no llegáis a cobrar los menores de 25 años más de 900 euros, pues oye, os tenéis que acomodar. Ya heredaréis la casa del abuelo, ¿no? Eso es un poco la resiliencia como adaptación. El abandono de políticas, por tanto, para solucionar los problemas y programas para paliar sus efectos. Y luego una visión conformista en las consecuencias son ya inevitables. Eso también forma parte de los conceptos negativos que yo hemos encontrado sobre resiliencia. La renuncia al potencial transformador de la sociedad y el abandono de conceptos alternativos como de crecimiento o sostenibilidad. De alguna manera, y acabo aquí, lo que estoy proponiendo es, en el estudio de las intervenciones urbanas, de la intervención en barrios, es que tenemos que situar una nueva jerarquía de indicadores y valores que no solo nos indiquen el punto en el que la vulnerabilidad pasa a ser exclusión. En realidad, cuando hablamos de vulnerabilidad, indicador de vulnerabilidad, hablamos de cuando ya están a punto de ser excluidos. Y tenemos que poner un punto, un indicador que nos diga cuándo algo tiene capacidad de resiliencia. Y todo eso, construirlo en un conjunto articulado que sirva, que incluya esos dos polos inevitables, que es la lucha contra la vulnerabilidad social y la remediación de nuestros consumos ecológicos, de nuestros consumos que están poniendo en peligro la biosfera. Nada más, muchas gracias. Juan de Luis es doctor arquitecto por la Universidad de Navarra, profesor de Urbanismo y Relación del Territorio de la Universidad de Valladolid y también es el director del Instituto Universitario de Urbanístico. Te iba a decir yo, Juan Luis, todo lo que aparece en el currículum del folleto, ¿eso cómo lo has hecho con 35 años? Soy mucho más viejo. Pero bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización del Congreso, muchas gracias a la Junta, al Instituto.
por invitarme. Es muy difícil, en un ratillo que tengo, tú me controlas, hablar de algunas cosas. Entonces yo voy a intentar el tema del urbanismo, claro, hacia un nuevo urbanismo de la ciudad existente. Esto es verdad, es creíble. Voy a enlazar con algo que, como iba detrás de Agustín, y sé que Agustín, que le conozco bien, que por cierto, desde enero ya es catedrático, no es profesor titular. Bueno, pues el asunto es, estamos en un momento de agendas urbanas. Se está proponiendo una nueva agenda urbana. La Comunidad Europea, Hábitat 3, las Naciones Unidas, hace unos pocos meses se publica la Agenda Urbana Española. Hablar de agendas urbanas es que parece que se quiere una nueva agenda, que se quiere un nuevo urbanismo, ¿no? Claro, el problema es si esto es verdad. Fíjense ustedes, se habla mucho del top-down, bottom-up, ¿no? Este es un proceso top-down, ves de arriba abajo. El cambio que se está produciendo, en mi opinión, es un cambio programático. Podríamos decir, las élites que dirigen nuestra sociedad, tanto técnicas como culturales, como sociales, están proponiendo una nueva agenda. Mientras tanto, las ciudades siguen su curso. Hacemos algunas cosas que son pequeñas cosas. Es verdad que detrás de este cambio hay un cambio de mentalidad. Llevamos mucho tiempo hablando de sostenibilidad y la sostenibilidad está evolucionando. El tema de la resiliencia es muy importante y yo creo que el esfuerzo que lleva un tiempo ya Agustín tratando de este concepto, avanzar en este concepto es importante. Pero podríamos decir que el nuevo programa urbano tiene que ver, no habla ya de ciudades sostenibles, habla de ciudades sanas. Habla de calidad de vida, lo que los anglosajones llaman livability. Esos serían los dos grandes argumentos del nuevo programa. Pero un nuevo programa en el que queda un sustrato muy importante de la sostenibilidad, que es la equidad. O sea, todo eso, o sea, livability, health, lo que queramos, pero con equidad. O sea, porque en el fondo el principio de sostenibilidad es un principio de equidad con las generaciones futuras, incluso con el planeta. Hablamos de las ciudades, tendríamos que hablar de territorio. El territorio que hemos construido es un ecosistema artificial y somos conscientes de que el ecosistema artificial en su conjunto no se lleva bien con el ecosistema natural. Tenemos que conseguir que haya una nueva interacción o un nuevo tipo de interacciones. Y eso es un problema grave, pero a la vez tenemos un grave problema de equidad, de justicia social. No en vano el principio que dirige, un principio muy antiguo, pero el principio que dirige Hábitat 3, la Cumbre de Quito, es el derecho a la ciudad. ¿Qué hay ahí detrás? Claro, este es el contexto. Y en el contexto, a ver si no me equivoco yo, así. Y en este contexto, pues, surge este tema de la regeneración urbana. Sabemos bastante bien qué es lo de la regeneración urbana, no me voy a detallar en eso. Incluso contamos, yo participé en ella, con una herramienta que explica bien qué es lo que quiere, podríamos decir, o a qué aspira esta región, la estrategia de regeneración urbana de Castilla y León, a qué aspira esta región con el concepto de regeneración urbana. No vamos a explicarlo, pero nos damos cuenta, y yo me doy cuenta cada vez, que estamos haciendo algunas cosas, ¿no? Algunas cosas pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de un nuevo urbanismo es muy complicado. De hecho, la regeneración urbana está teniendo poco impacto en el planeamiento general. De hecho, el planeamiento general está letargado porque todavía está atónito con la crisis del sistema. Podríamos decir, todavía estamos con el susto. Todavía no sabemos lo que tenemos que hacer. Y se está trabajando en un tema más sencillo, más claro, que es el tema de la edificación. Podríamos decir, sabemos mejor qué hacer con la edificación, con los pequeños espacios que hay alrededor de la edificación, que con la ciudad. A mí me hace gracia cuando se habla de la ciudad, porque de ciudades, yo les digo una cosa, yo llevo 30 años estudiando, yo leo en 4 idiomas, sé bastante, tengo una biblioteca en mi casa de 5.000 libros que es mejor que la biblioteca de mi facultad, y sé muy poco. Entonces, cuando hablamos de ciudad, hablamos de urbanismo, claro, esto lo decías tú antes, ¿no? Chesterton decía, a principios del siglo pasado, ahora que no creemos en Dios, ya podemos creer en cualquier cosa. Hay que tener un poco cuidado, porque incluso podemos creer en la tecnología. Pero podemos creer en la tecnología. Y no confundamos la tecnología con la ciencia. No confundamos aplicar una solución con conocer la naturaleza de un problema. Y nosotros no comprendemos, de fondo, es mi opinión, no comprendemos de fondo el problema de
qué es una ciudad o qué podemos hacer. Estamos intentando hacerlo. Fíjense ustedes que la propia estrategia de regeneración urbana al final llega, bueno, y claro, el tema de los recursos públicos. Si la regeneración urbana se tiene que hacer con recursos públicos, va a ser un contexto de recursos escasos, va a ser un contexto competitivo. Y los organismos que administran estos recursos se arman de herramientas para seleccionar los mejores proyectos, para seleccionar las mejores soluciones. Pero tener unos cuantos buenos proyectos, como también estos que derivan de la Comunidad Europea, tener unos cuantos buenas soluciones no significa que la regeneración urbana sea una estrategia sistémica, no significa que afecte el día a día de la ciudad, no significa que sea... De hecho, el propio sistema inmobiliario está en la expectativa de sacar adelante las cosas como las sacaba antes. Y esto no se cambia. Vayan ustedes a Madrid, ¿no? Donde además de casas de lujo y urbanizaciones de lujo, el sector se va moviendo con mucha lentitud. Pero claro, yo les decía, ¿y qué les puedo decir de positivo? Pues mire, de positivo les puedo decir una cosa, que aquí ha habido un cambio normativo. No voy a hablar desde el punto de vista de la Administración ni defender a la Administración. Lo que voy a decir es que la Administración de esta comunidad autónoma, que fue la primera que introdujo el concepto de suelo rústico en vez de suelo no urbanizable, en el 99, es decir, hace un montón de tiempo, se ha armado, ha creado una herramienta que es antigua pero novedosa, que tiene una extraordinaria potencialidad, y esto es lo que yo les quería transmitir, para hacer un mejor urbanismo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que detrás de esta estrategia, de esta herramienta, tiene que haber una política urbanística comprometida. Y eso depende de la sociedad en su conjunto, no solo de los políticos, también de los técnicos que estamos implicados, etcétera, etcétera. Y esto se resume en la nueva configuración que tiene el Plan Especial de Reforma Interior en la reforma que se hace en el 2014 en esta comunidad autónoma. Claro, gracias a un PERI puedo fomentar algo que yo he defendido siempre, que es el microurbanismo. Cómo hacer mejoras sistemáticas en la ciudad para que, utilizando, por ejemplo, pequeños suelos no consolidados o solares complejos, beneficiar en la calidad de vida en barrios consolidados. Si ustedes cogen, porque yo lo he hecho, y analizan el planeamiento que tiene el sector norte, disculparme los que sois planificadores de León, el planeamiento que tiene el sector norte, donde está la EDUSI, es una contradicción permanente. Yo no sabría distinguir por qué unos sectores son no consolidados y otros sectores son urbanizables. Y allí hay una complejidad extraordinaria de lógica urbanística, de inercia urbanística. ¿Qué puede hacer un PERI? Cambiarlo todo. Un PERI puede cambiarlo todo. Claro, ¿por qué? Porque también permite hacer acciones complejas. Y entonces yo les iba a decir, ¿por qué? Porque lo dice la ley, pero casi nadie lo está haciendo. Estamos haciendo nuevos PERIs, a veces PERIs pilotos, en sectores donde queremos conseguir fondos de la Administración para hacer ARUS. No, pero es que tenemos que hacer una transformación sistemática de la ciudad con fondos públicos y fondos privados. ¿Y qué permite un PERI? Por ejemplo, un PERI exige primero la ley al Plan General que piense en la regeneración, en la transformación, que convierta el tema de la regeneración urbana en el primer objetivo del urbanismo. Claro, esto los planes generales no lo están haciendo. En segundo lugar, cuando se dice que es un plan especial de reforma interior, pues se dice que lo que se decía antes, un plan especial es algo que concreta la ordenación detallada de su ámbito, un ámbito en el que, en este caso, se busca habilitar todo eso que ha modificado la ley de urbanismo en esta región, el título 8 en cuestión de objetivos, pero también todo insertado en, por ejemplo, el título 4 de la ley, cuáles son los objetivos del planeamiento, la regeneración urbana. Bien, pero además de eso, resulta que un plan, voy a la siguiente, que un plan especial puede modificar el plan general. Puede afectar a la calificación y clasificación del suelo. Es decir, con un plan especial puedo conseguir en un ámbito concreto de la ciudad todo lo que quiero para
conseguir que esto esté mejor ordenado. Sin excusarme en líos, modifico el planeamiento general. Y eso es una cuestión que es un avance. No lo digo yo, lo dicen algunos colegas nuestros o sea, administrativistas de la Autónoma de Madrid. O sea, no lo digo yo, que hay un pequeño avance. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Claro, esto es complicado. ¿Por qué no nos damos cuenta? Pues estamos perezosos en nuestros despachos, trabajando, estamos intentando hacer cosas, estamos buscando oportunidades, ¿no? Y luego, de repente, esto vinculado con el perfil de las actuaciones, pueden actuar en cualquier tipo de suelo. Los PERIs pueden actuar en cualquier tipo de suelo, con algunas limitaciones, y además pueden ser discontinuos. Por lo tanto, con un plan especial de reforma interior, puedo meter en una caja, en la misma caja, una serie de temas que se compensan transfiriendo aprovechamientos, introduciendo un suelo rústico problemático, siempre que no sea protegido, trabajando con suelo urbanizable y suelo urbano. Claro, ¿esto qué significa? Y voy rápido, no sé si tengo 5 minutos más, ¿verdad? Pero, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que tenemos que ir a un urbanismo más complejo. La Comunidad Europea lleva, en el 2010, este país, nosotros hicimos los estudios, ¿verdad?, previos, estos estudios para el Pacto de Toledo. Se hizo la Carta de Leipzig. Hay unos documentos extraordinarios. Por ejemplo, este documento sobre la regeneración urbana es un documento como de la intervención en los barrios desfavorecidos desde una aproximación, un enfoque integrado, pues es un buen documento. Hacemos muchas cosas, pero en el urbanismo convencional hacemos poco. ¿Por qué estamos haciendo poco? Estamos un poco, yo les digo, ¿no estaríamos un poco perezosos? ¿No estaremos siendo poco conscientes de que las cosas han cambiado? ¿No estaremos esperando que vuelvan los buenos tiempos? ¿No nos parecerá que no nos damos cuenta de que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época? ¿No nos estamos dando cuenta de que tenemos que empezar a pensar antes en el proceso y después? Es decir, más política, más planificación y más gestión, con más exigencia, con más trabajo, para hacer a veces cuestiones que generan un rendimiento económico menor o un rendimiento económico limitado. Claro, si yo estoy acostumbrado a un urbanismo que simplemente haciendo el pase del solar me genera unos beneficios del 120% de lo invertido, ¿cómo puedo estar hablando de regeneración urbana? Claro, yo estoy esperando a hacer un pase. Lo que pasa es que ya no salen pases. Cuando yo voy a solicitar a un crédito hipotecario para hacer mi propia vivienda o para hacer una pequeña urbanización, me exigen cosas que yo no tengo. Como se exige en todos los países del mundo, por cierto. Es muy difícil ir a un banco y que te lo den el 100% o que te lo den todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no es un problema de teoría. Es un problema de empezar, remangarse las mangas y ponerse a trabajar. Tenemos aquí las ciudades, tenemos temas, tenemos ámbitos de trabajo. Por ejemplo, en León han definido un ámbito muy claro de trabajo, que es el norte de León, bien, o otros, los que vayan saliendo. Tenemos una gran oportunidad para cambiar las cosas, tenemos nuevos criterios, pero tenemos que ponernos a trabajar de una manera colaborativa. El otro día me decía una arquitecta que trabaja en Tecnalia, una gran empresa, que haciendo un plan en una ciudad media del País Vasco, pusieron en una mesa a todos los que tenían algo que opinar sobre el desarrollo urbano de esa ciudad, todos los técnicos, ¿no? Y dijeron, es la primera vez que estamos juntos todos en una mesa. Pero esto es un poco sorprendente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aprender a colaborar con nosotros mismos. La disciplina urbanística lleva mucho tiempo diciendo que no se puede trabajar en movilidad sin trabajar en urbanismo a la vez. Y seguimos haciendo la movilidad en unos despachos sin hablar con los despachos que trabajan en urbanismo. No se puede trabajar así. No se puede trabajar así. Y si nosotros desde abajo, no desde arriba, desde abajo, no presionamos, no insistimos, hay veces que las cosas se hacen bien, ¿eh? Hay claros ejemplos de buena práctica, eso no cabe duda. Aquí se han mostrado algunos. Pero tenemos que convertir esto en algo habitual. Estamos en un tiempo difícil. Y si ustedes no lo creen,
hablemos de cambio climático, ¿no? Y si ustedes no lo creen, hablemos de despoblación. Y si ustedes no lo creen, hablemos de migración. Antes se decía, ¿ustedes saben cuál es la gran bomba demográfica de este mundo? ¿Quién va a tener más población del mundo en 2050? África. En África las mujeres están teniendo entre 5,5 niños y 7, niños. En el 2050 va a tener más población que Asia. Claro, nosotros estamos en las fronteras de África. Aquí había un director general de Melilla. Tenemos fronteras con África. Acabo. ¿Qué quiero con esto decir? Tenemos herramientas, tenemos una cultura, tenemos que avanzar en temas como planteaba Agustín, qué significa resiliencia, vamos a buscar indicadores, pero tenemos que ponernos las manos en la masa sin esperar que esto se solucione solo con un dinero público o con una subvención. Gracias. Para hablarnos de barrios de energía casi nula, de herramientas, de maneras de conocer y de modelizar, eso tenemos a Fernando Martín Consuegra, que es arquitecto del Instituto de la Construcción, del CSIC, del Instituto Eduardo Torroja, así como del Instituto de Cooperación en Habitabilidad. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitarnos a estar aquí. Me toca presentar la parte del desarrollo de herramientas que traten de canalizar y de englobar todos estos conceptos teóricos que se están tratando en este congreso y pues concretarlos para poder hacer aportar una evaluación energética a estos planes de rehabilitación integral de barrios, ¿no? En ese sentido, partimos de la estrategia para la reducción del consumo de energía primaria de los edificios, que nos indica que la parte más importante para lograr la eficiencia energética es la incidencia en la reducción de la demanda energética, ¿no? Que es lo que va a hacer que nuestros edificios tengan esa cualidad de resiliencia, de que puedan funcionar dentro de unos estándares de confort adecuados, aunque no podamos hacer uso de la energía, ¿no? La demanda energética depende básicamente de la arquitectura y de la trama urbana y pues también de la construcción, de las características de la edificación y del uso que se hace de ellos, ¿no? En segundo lugar, una vez hayamos diseñado los edificios de manera bioclimática, de manera que demanden poca energía, podremos empezar a plantear la reducción del consumo energético a través de la instalación de equipos que sean de alto rendimiento y de todas estas tecnologías de control y de comunicación que nos permitan manejarlas. Y, en último lugar, una vez hemos conseguido unos edificios bioclimáticos con una demanda súper reducida, unas instalaciones que tengan unos rendimientos muy altos, podremos cubrir el consumo de energía que necesitamos mediante la incorporación de energías renovables, ¿no? Y es cuando hemos logrado organizar esta pirámide de eficiencia energética, cuando la energía incorporada en los materiales va a empezar a tener un peso importante y vamos a tener que empezar a tomarnos en serio los análisis de ciclo de vida y ver cuál es la energía incorporada y las emisiones que llevan incorporados los materiales, ¿no? Ya se ha dicho hasta la saciedad en este congreso, en Europa ahora mismo el reto está en la ciudad existente y, por lo tanto, los barrios de energía casi nula van a tener que conseguirse en barrios que existen en nuestras ciudades. Tenemos que utilizar los recursos que tenemos y pues estos barrios van a necesitar intervenciones profundas para la mejora de la eficiencia energética, ¿no? Y esto se tiene que abordar para que estas operaciones puedan tener éxito, las vamos a tener que abordar desde una óptica de la equidad energética. También se ha hablado aquí del derecho a la ciudad, en este caso el derecho a la energía. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que la edificación española es muy ineficiente, especialmente en las periferias de nuestras ciudades, y que contamos con
con una mayoría de edificios que no cuentan con aislamiento térmico y que están aumentando la vulnerabilidad de la población que reside en ellos a través de unos altos costes de las facturas, en sus facturas energéticas, ¿no? En ese sentido, planteamos un modelo de análisis de datos espaciales para dar asistencia a estos programas de regeneración urbana integrada y tratamos que incorpore este enfoque integral mediante que se puedan volcar en este modelo datos del análisis de arriba a abajo, que también se ha hablado. Hacemos estimaciones de la demanda energética a la escala de la ciudad mediante la utilización de datos estadísticos y la simulación energética de edificios arquetipo. Podemos volcar en este modelo información sobre la vulnerabilidad urbana a través del catálogo de barrios vulnerables de Agustín. Y también queremos volcar en este modelo el análisis de abajo a arriba, que nos da la incorporación de datos de la simulación energética, que es un tema que también se ha tratado ampliamente en este congreso, y los estudios y los análisis que se hacen de edificios concretos, de promociones o de proyectos originales. El encuentro entre estos dos análisis de arriba abajo y de abajo arriba, pues tratamos de hacerlo. Hemos descubierto que con la base de datos que ha puesto a disposición pública la Oficina Virtual del Catastro en abierto, podemos tener toda la información que necesitamos para la evaluación energética desde el punto de vista de la demanda, ya que las fichas de información catastral pues, nos dan información sobre la geometría de la envolvente, el volumen, la orientación, el año de construcción, el uso de los edificios, y todos estos son datos que necesitamos para hacer esta evaluación energética de barrios. El problema es que procesar esta información ficha por ficha pues es una tarea ingente, y para ello hemos desarrollado un algoritmo, un programa informático basado en el lenguaje de programación Python, que es de código abierto. Todo lo que estamos desarrollando es con bases de datos públicas y programas en abierto. Y lo que hace es procesar gran cantidad de datos catastrales para poder darnos información de barrios completos. La herramienta la hemos llamado metodología de evaluación de pérdidas energéticas a partir de los datos catastrales. Y bueno, pues utilizando sistemas de información geográfica, pues nos permite visualizar todos los datos del catastro. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, es el año de construcción. La metodología se ha testado con el barrio de Canillas, que es un barrio vulnerable de la periferia de Madrid, que tiene un cierto valor arquitectónico y patrimonial. Está catalogado en el Docomomo, y también es un área preferente de rehabilitación del programa MADRE. Y bueno, contiene edificación, gran cantidad de edificación sin aislamiento térmico. Los datos catastrales nos permiten pues, hacer una caracterización de los usos del edificio, de todos los edificios, tanto desde los residenciales como los usos terciarios, medir sus superficies, clasificarlos en esta matriz, que sería la matriz de año de construcción y usos, y de esta manera podemos gestionar perfiles de demanda, por ejemplo, de toda la edificación del área que analicemos. Podemos hacer una caracterización geométrica por medio de estos algoritmos y detectar cuál es la orientación de todas las fachadas. Podemos hacer el cómputo de todas las envolventes, también clasificadas por su año de construcción. Podemos detectar qué suelos están en contacto con el aire exterior, de manera que tenemos un cómputo bastante exacto de toda la superficie de intercambio de calor de todo el barrio. Y en último
lugar, pues tenemos que hacer una caracterización constructiva y esto, el modelo permite hacerlo. En el caso de que conozcamos los datos concretos del barrio que vamos a analizar, los podemos volcar y si no, pues se pueden utilizar datos por defecto de la misma manera que se utilizan en las herramientas de certificación energética de edificios y bueno, pues se consigue una certificación energética de cada uno de los edificios en demanda de calefacción. En este modelo pretendemos ir volcando, de momento hemos volcado datos de la envolvente de la Ciudad de Madrid, que hemos estudiado en el proyecto Refaviv, del Grupo de Investigación de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación, del Torroja, haciendo una muestra de 75 promociones de vivienda pública construidas del 40 al 80. Hay otros estudios en España, en Zaragoza, de Kurt Monzón y López Mesa, y en Sevilla también, Juan José Sendra, han caracterizado toda la edificación de vivienda social de este periodo, o una gran parte de una muestra importante, y pretendemos que el modelo absorba estos datos para tener datos lo más exactos posibles y la salida de resultados pues, se puede obtener para edificios en concretos, para todo el barrio o para diferentes tipologías. En este caso vemos las 3 tipologías principales que hay en el barrio de Canillas: viviendas en torre, los bloques y las viviendas unifamiliares o hotelitos, que son tan característicos de los desarrollos de este periodo, ¿no? Entre los resultados pues, podemos tener el coeficiente global de pérdidas energéticas, K sub G, o la calidad de la envolvente de cada uno de los edificios y una media para el barrio. Y el código técnico va a recuperar este concepto, ¿no? Que es de la CT79, y en ese sentido pues, también esta herramienta nos puede ayudar a hacer estimaciones sobre cumplimiento del código técnico. Introduciendo datos climáticos de los grados día, somos capaces de estimar las pérdidas energéticas a través de la envolvente, también de todos los edificios o del barrio. Y hemos desarrollado un indicador dividiendo las pérdidas energéticas a través de la envolvente de cada edificio por el volumen que encierran. Obtenemos un indicador de la calidad bioclimática que tendría el edificio en su respuesta ante las necesidades de calefacción. Entonces vemos que en esta tabla podéis ver, está ploteado los resultados del K sub G, del coeficiente global de pérdidas, contra este indicador de necesidades de calefacción. Y bueno, podemos ver que cuanto más alto es cuanto peor es la calidad, cuanto más alto es el K sub G, pues más variabilidad de resultados. Pero sí que se observa que existen edificios que tienen una calidad de la envolvente mejor, que obtienen peores resultados, que tienen unas mayores pérdidas energéticas, lo cual nos indica que no solamente podemos enfocar la rehabilitación energética en el valor de la U, de la transmitancia térmica del cerramiento, sino que la morfología urbana está teniendo una influencia muy importante, ¿no? A través de la compacidad, de la orientación. Vale, ya acabo. Bueno, a partir de, utilizando la norma ISO 13790, podemos hacer estimaciones de la demanda, completando los datos con las ganancias solares pasivas, las cargas internas y las pérdidas por ventilación. Y bueno, entonces obtenemos la demanda de calefacción para cada uno. Esto sería la etiqueta energética en demanda de calefacción de cada edificio. Y podemos observar pues, que comparando con, arriba tenéis el coeficiente K sub G, podemos comprobar que hay edificios anteriores a 1979 que se comportan de una manera más eficiente que edificios más nuevos que tienen, pues, a lo mejor peor compacidad. Entonces, esta herramienta nos va a dar información sobre cómo tiene que ser la rehabilitación energética para cada tipo de tejido. También se pueden incorporar mejoras. En este caso, hemos evaluado
la mejora de la envolvente opaca para reducir estas pérdidas energéticas. Y bueno, pues esta evaluación de mejoras nos agrupa los edificios en 4 grupos, claramente. Los más ineficientes, anteriores a 1979, que una vez rehabilitados hemos contado medidas un poco más generosas que las que exige el código técnico, pero tampoco passive house, como 10-12 centímetros de aislamiento térmico. Y bueno, pues los edificios reducen drásticamente a través de su demanda de calefacción a través de esta intervención de mejora de la envolvente térmica. También con esta herramienta pues hemos sido capaces de identificar cuáles son las referencias catastrales que, una vez rehabilitada su envolvente, se convierten en edificios de energía casi nula desde el punto de vista de la calefacción. Y son estos edificios. Son edificios que tienen una buena orientación, una alta compacidad y son edificios existentes y que son los edificios del futuro, a pesar de que tengan ese aspecto, ¿no? Y no nos fijaríamos en ellos. Algunas conclusiones. Se pueden conseguir barrios de energía casi nula mediante la rehabilitación de la ciudad existente. La clave está en la reducción de la demanda energética a través de la mejora de la envolvente opaca. El indicador de la transmitancia térmica es útil, pero no puede ser el único para evaluar la rehabilitación energética, ya que influye tanto más la morfología urbana. El potencial de mejora ahora mismo está en la envolvente opaca y una vez reducidas estas pérdidas y mejorada la envolvente, el usuario podrá tener una importancia a través del control de las ganancias solares, de la ventilación y del uso de su vivienda. Mientras tengamos unas envolventes opacas como las que hay en España, por mucho teléfono móvil y aplicación que tengamos, no vamos a poder hacer frente al problema de ineficiencia que tenemos. Y bueno, y tenemos que trabajar también en la demanda de refrigeración para enfrentar el cambio climático. Y esto es. Muchas gracias. Como ya es un poco tarde, vamos a centrar un par de preguntas que quería hacerle a nuestros ponentes. Si alguien quizás recuerda, había un cartel del ejército americano en la Segunda Guerra Mundial que aparecía un padre con un par de niños jugando y un niño le decía al padre: papá, ¿tú qué hiciste en la guerra? Papá, ¿tú qué hiciste en la guerra? Se preguntarán, ¿por qué saca eso? Algún día alguien nos preguntará a todos: papá, ¿tú qué hiciste por la despoblación generalizada de Castilla y León, Castilla-La Mancha y muchos lugares de Europa? Cuando antes os he oído, especialmente a ti, Juan Luis, uno tiene la sensación de que vamos a dejar los pueblos preciosos, pero vacíos. Tecnológicamente inteligentes, pero vacíos. Me gustaría saber, desde el urbanismo, pero también desde el concepto de resiliencia que tú antes comentabas, Agustín, ¿qué hacéis o qué vais a hacer en contra de la despoblación? Cosa que también me pregunto yo cuando, desde el punto de vista de la energía, llevo energías renovables en el EREN, cuando hacemos algo, ¿qué hacemos? ¿Solamente nos centramos en las grandes ciudades? Es como decía el alcalde de Valladolid: la despoblación, no hay problema. Denme todo el dinero a Valladolid que se acaba el problema de despoblación en toda Castilla y León. Creo que ese no es el modelo, ¿verdad? Entonces, un poco, ¿qué podemos hacer desde los puntos de vista? Bueno, se oye, ¿no? Bueno, es que sacar el tema de la despoblación es un tema, es como mentar aquí a... Vamos a ver, yo intervine en Soria en un foro que hizo, que se puede ver en la televisión, y di mi opinión, ¿no? Pero no hablaba de despoblación, hablaba de territorio. O sea, hablando en positivo del territorio. El MoMA
el Museo de Arte Moderno de Nueva York está preparando una gran exposición para el 2020 que se titula Countryside is the Future. O sea, el campo es el futuro. Claro, el problema es cómo. Y es el MoMA, y en una ciudad de millones de habitantes. Hay que partir de algunos datos que son objetivos, ¿no? En primer lugar, efectivamente, antes se mencionaba en la ponencia anterior desde el punto de vista del derecho, pero la Comunidad Europea, desde los 90, está hablando de la interacción entre lo rural y lo urbano y del reequilibrio territorial. El presupuesto más importante de la Comunidad Europea es la política agraria común y se hace un increíble esfuerzo. El esfuerzo que hace Castilla y León por mantener servicios en medio rural, o sea, el coste por habitante que tiene eso es extraordinario. Esto es verdad, está en la agenda política, claro, pero sigue produciéndose. Hay un aspecto objetivo. Si coges la pirámide de población de Castilla y León, que es bajita, se ensancha un poco y luego tiende a ser así, como un trapecio invertido, en Castilla y León, a datos de 2017, yo te voy a dar solo dos datos. De 2017, el 25% de la población, 25, tiene más de 64 años. Y por debajo de los 14 años solo hay un poquito más del 12%. Cuando tú me dices, es que perdemos jóvenes, sí, perdemos los que no nacen, sobre todo los que no nacen. No perdemos jóvenes que se van, sino los que no están naciendo. Y segundo, si la gente es mayor, se irá muriendo. Le acusaban al presidente de que el presidente que se despedía el otro día de Castilla y León, de las Cortes de Castilla y León, de haber sido el agente despoblador, ¿no? Porque una ciudad como Zamora ha desaparecido. Bueno, pues yo le digo, el siguiente va a ver desaparecer una ciudad como León, porque es una cuestión estadística. Es decir, vean ustedes lo que pasa arriba. A no ser que tengamos una estrategia definida, que es lo que llamamos territorio. ¿Y qué es territorio? ¿Somos capaces de generar atractivo? Es decir, somos capaces de atraer población, pero ya no en los pueblos, porque así, durante toda la historia reciente, desde la Guerra Civil, las ciudades medias han subido de población, sin dejar de subir. Pero si hacemos el balance, las ciudades medias, me estoy refiriendo a capitales de provincia y ciudades de más de 20.000 habitantes. Pero si cogemos los datos 2011-2017, todas las ciudades, los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León, salvo Laguna de Duero, que gana 250 habitantes, pierden población. Por lo tanto, no está perdiendo población el campo. De hecho, el diferencial entre el 3% de pérdida en el periodo de 10 años y el 5% de pérdida en el periodo de 10 años lo marcan las ciudades. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de crear atractivo en nuestras ciudades, convencer a otros, no a nosotros mismos, y a nosotros mismos también, para no irnos, de que podemos generar calidad de vida. Y en este sentido, el concepto de resiliencia, las ciudades medias son más resilientes, son más equilibradas, etcétera, etcétera. El concepto de calidad de vida, el concepto de salud, son conceptos que nos ayudan, pero no sirven, porque la base del movimiento de la población, y si no, pregúntaselo a un senegalés, no estoy diciendo un sirio, a un senegalés, porque un sirio se mueve por otros problemas. Un senegalés se mueve porque no tiene trabajo, no tiene cómo alimentar a su familia. Incluso es decir, el problema es el trabajo. ¿Cómo generamos primero trabajo? Nuevos nichos de empleo, etcétera. Es un tema complicado, pero tenemos que hacer algo. Tenemos herramientas para hacer una ciudad mejor. Tenemos herramientas para generar atractivo urbano, tenemos herramientas, estamos haciéndolo, tenemos un buen nivel de educación, un buen nivel de sanidad, lo dicen más o menos evaluadores externos. Una ciudad como León, si tú te vas a una ciudad en Estados Unidos como León, una ciudad de 100 y pico millones, o en Alemania, y ves el nivel de servicios que tiene León y la sociedad alemana o la ciudad, te quedas asombrado.
Aquí tenemos un nivel de servicios extraordinario. Una ciudad que tiene una universidad. No te estoy, bueno, hay una ciudad Weimar, pero es una ciudad de tradición universitaria. Pero vete a ciudades donde se ha invertido muchísimo. En Alemania siguen perdiendo población sistemáticamente las ciudades del este. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el tema de la despoblación no es un tema para tratarlo con serenidad, pero es un tema para simplemente incluirlo en una agenda en la que la despoblación sea, o sea, la ganancia de población sea un resultado de otras cosas, no un resultado de una acción directa. Esto es como la felicidad. Me decía un gran amigo, la felicidad siempre entra por la puerta de atrás. ¿Tú puedes ser absolutamente feliz todo el rato? No, siempre buscarás motivos para ser infeliz. No, crea las condiciones para ser feliz y te encontrarás feliz. Crea las condiciones para generar atractivo y generarás atractivo. Pero luchar contra la despoblación, yo es que no estoy en esa edad. Es que me parece estúpido. Es decir, no, lo que hay que hacer es hacer ciudades fuertes, fortalecer nuestra economía, hacer ciudades sanas, creer en nosotros mismos, y si nosotros creemos en esto, se nos dará por añadidura el atractivo. Pero no vamos a decirles a los médicos que les pagamos 3.000 euros más por vivir en un pueblo de no sé dónde. Esto es mi opinión. Pues no sé, como sabe, la ventaja de Juan Luis es que sabe mucho más que yo de este tema. Yo ahora mismo estoy dirigiendo otra tesis doctoral en la que se está haciendo el análisis de la estructura de población y la estructura urbana de las áreas urbanas de España y Portugal, de la península ibérica. Y lo que es impresionante es cuando sitúas la densidad de población, la de espacio que hay en la península ibérica con menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Que es el fenómeno ya del umbral, que diríamos no de vulnerabilidad, como decía ya, el umbral de exclusión para ser un territorio utilizable. Yo creo que el problema es que los indicadores están ahí. Lo que nadie hace es trasladar los recursos para que los indicadores se modifiquen. Porque que yo sepa, lo que seguimos haciendo son líneas de AVE, por caros que cuestan. Lo que incluso en esta discusión sobre tecnologías, etcétera, etcétera, digamos que yo creo que Juan Luis lo ha dicho muy bien, ¿no? Una cosa es tecnología, otra cosa es ciencia. Y otra cosa es pensar que la tecnología agrícola tradicional es inferior a la tecnología de los chips. No sé, son cosas distintas, ¿no? Yo creo que la señal de peligro está ahí. En la conferencia anterior que he escuchado a trazos, porque estábamos ahí detrás, se hablaba de la necesidad de creación de espacio productivo para la producción de alimentos, ¿no? En estos momentos, desde un punto de vista ecológico, España tiene una España media fuera de la que trae recursos para mantenerse. La huella ecológica de España es 2,5 veces nuestro tamaño, pero Castilla y León tiene excedente ecológico, precisamente a lo mejor por esa definición de desertización. Yo creo que eso que a veces se ve como un problema es una ventaja, a veces podrá ser una ventaja competitiva. Lo que hay que hacer es pensar en ese espacio frente a una modificación de los territorios. Ahora mismo aquí no hay gilets jaunes, ¿no? O los chalecos amarillos, pero ¿de dónde provienen? Pues provienen de las dificultades de acceso de toda esa población del campo francés a los servicios una vez que le subes el precio del combustible, ¿no? Le bajas el precio de sus producciones, suben los costos y no solo suben los costos. O sea, hay algo ahí que tiene que haber un cambio de paradigma de traslado de territorio en un sentido mucho más amplio, en el que este territorio positivo, este valor, este exceso de biocapacidad con respecto a la población de Castilla y León, también se podía poner en un haber, no solo en un debe. ¿Cómo se gestiona eso? Pues yo creo que no, todos los esfuerzos los hemos puesto en la otra dirección. No estamos, porque incluso el esfuerzo productivo, como también tiene que ver, también hay otra tesis de Marian Simon en la que analizaba la evolución productiva del Bajo Duero, cómo habían pasado de producir alimentación y excedente de alimentación a producir remolacha, ahora a producir vinos de marca.
En realidad, siempre era una producción dependiente de otros, sobre todo en las últimas etapas, la remolacha y el vino de calidad. El vino de calidad que se va a ver alterado por el cambio climático, ¿no? Hay ahí una reflexión de si la agroecología o la producción del territorio adquiere valores positivos. Y luego, claro, el nivel de acceso a determinados bienes y servicios que empezamos a considerar indispensables, lo es o no, o es sostenible para todos. Una cosa también a Fernando, sobre la exposición tuya, yo echaba de menos el factor económico, los costes. Siempre nos acusan cuando planificamos o cuando intentamos meter unas tecnologías frente a otras, que dices, no, vamos por la tradicional porque lo que usted está haciendo es muy caro y demás. ¿Cómo lo planteáis en vuestros modelos? Para la evaluación de costes de la intervención inicial es un modelo que funciona muy bien porque tienes unas mediciones muy exhaustivas de toda la envolvente y puedes hacer obtener el precio de esa inversión fácilmente. Y luego, para el retorno, lo que hemos hecho un modelo de lo que se costaría la factura energética en el caso de que la demanda estuviera satisfecha en esos edificios. Entonces, lo que tendría que costar calentar esas viviendas antes y después de la rehabilitación, y lo que es para acertar en esas estimaciones sí sería necesario introducir la monitorización energética de ciertas viviendas también estamos trabajando en ello, pero claro, tendremos pues unos pocos casos, una información que bueno, y poco a poco vamos incorporando más viviendas y en eso sí que nos ayudan todas estas tecnologías de monitorización y no solo de los consumos, sino también del confort y de los niveles de bienestar que se obtienen dentro de las viviendas, ¿no? Yo creo que si les parece a ustedes vamos a dejar por cerrado este taller. Pues además es tarde, agradeceros a vosotros vuestra participación y que nos volvamos a ver otra vez.